Mm. Buenos días, vamos a comenzar esta clase donde les doy la bienvenida a todos. Alcina, Esteban, Isabela, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, que se sigan cuidando en extremo, porque estamos en una etapa muy difícil de la pandemia, así que lo que más les deseo es que se encuentren bien y tengamos esta conciencia del autocuidado. Si alguno quiere saludar, hola Alcina, Esteban, Alcina, no, bienvenida, no te había visto, así que me alegro que estés acá. Profe, soy la Monse. Hola Monse. Es que ese es mi segundo nombre y como entro con la cuenta de Gmail, se queda así mi nombre. Pero sí, no había estado en sus clases porque precisamente la semana pasada al menos no pude. Ayer también le explicaba lo mismo a la profe de expresión oral que tuvimos que hacer un ensayo en la cátedra de Derechos Humanos sobre el feminismo. Ya, Y para hacerlo bien, no dormí durante 2 días. ya. Entonces, la madrugada del martes fue cuando yo me fui a acostar y fue a las 3 de la mañana, así que no había dormido por más de 30 horas, un poco más, y no más, mucho más. Y iba a entrar a su clase, pero no me desperté. Está bien. Puse la alarma y todo, pero no me desperté, entonces por eso falté. Sí, no te preocupes. Sí, igual veo a mi hija, igual que tú, ella estudia geografía en la academia, así que el otro día también se amaneció, así que entiendo esos esfuerzos que hacen, así que no te preocupes, porque sí, pero qué rico verte en la online, saber que estás Gracias, bien. profe. Y lo mismo para Isabela, para Sofía, buenos días, Sofía, Esteban, así que bienvenidos. Bien, habíamos quedado en la clase anterior de hacer una revisión práctica de lo que era una declaración pública y cómo se puede hacer un comunicado de prensa de una declaración pública. Y antes de eso, una diapo que está en la clase donde vimos la declaración pública, como resumen, para que entiendan más o menos qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer como declaración. Están viendo, ¿verdad? Sí, Ya. Estamos viendo algunas de las piezas fundamentales del periodismo dentro de una organización, que es el comunicado de prensa, la declaración pública y también algo vimos de lo que es un artículo de opinión. Vamos a ver entonces qué pasa con estas declaraciones públicas que vemos con frecuencia en los medios de comunicación y que de alguna manera significan un contenido periodístico desde el punto de vista que manifiesta una expresión, una opinión de la organización hacia un público, ya sea hacia un público interno o hacia un público externo, o ambos, según la envergadura de lo que se está comunicando. La gran característica de esta declaración es que de alguna manera manifiesta un sentir muy desde adentro de la organización. Casi podríamos decir, si uno hablara como persona, como íntimo, personal. Y tiene la gran característica que el lenguaje que se ocupa es si fuera una sola persona, es primera persona, si fuese un grupo, ¿verdad? Somos nosotros. ¿Ah? Y es decir, yo digo, nosotros afirmamos,
exigimos. Entonces es un grupo, un cuerpo que manifiesta una opinión desde lo que se está opinando, ¿verdad? Y que tiene como fin manifestar esta expresión. Siempre cuando uno ve una declaración, ¿cuál es la fuerza que tiene? Que se dice, ah, lo que está diciendo esto es la verdad. O sea, esta es una fuerza, tiene una fuerza de contenido comunicacional donde se transmite lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo opino. Entonces, en eso por eso se ocupa con tanta frecuencia y se tiende a recurrir sobre todo cuando hay momentos de crisis, cuando hay problemas, estar manifestando en forma muy permanente distintos tipos de opiniones frente a ese problema. Y hoy día con la pandemia vamos a ver que en Twitter, por ejemplo, aparecen muchísimas declaraciones, ya sea de tanto del gobierno, de las municipalidades, de las sociedades médicas, que están a propósito de esta contingencia opinando en forma permanente respecto a las decisiones, por ejemplo, que se están tomando o a la realidad como país que tenemos respecto a la pandemia. En el caso de las crisis, siempre también las declaraciones buscan un poco frenar el rumor. Entonces siempre van a ustedes ahora van a verlo quizás de una manera distinta cuando dicen ante el hecho ocurrido en tal cosa, nuestra organización opina lo siguiente. O también se contraopina, o sea, es decir, ante la declaración del Colegio Médico, el Ministerio de Salud señala lo siguiente. Entonces es un instrumento que se ocupa con bastante frecuencia y tiene una forma de trabajarlo también que nos va a corresponder en más de una organización, en más de una ocasión, perdón, porque técnicamente debemos manejar cómo se hace la declaración, si bien quizás a nosotros no nos va a corresponder escribirla, porque quizás lo va a hacer un poco la dirección general de la organización, el gerente, el presidente, pero sí nosotros tenemos que administrarla técnicamente. ¿Qué significa en ese sentido de redactarla o escribirla en conjunto generalmente con el director jurídico, que es el que más se mete, las áreas jurídicas siempre se meten en las declaraciones y siempre son un poco como el oído y el hormigueo en la oreja del director general o del presidente o del rector, porque le hace ver todas las situaciones y las complicaciones que podría tener colocar tal o cual expresión o palabra. Entonces ahí hay que trabajar en forma bastante comprensiva, con mucha paciencia, trabajo en equipo, porque, se lo digo desde la experiencia, suele ocurrir que uno también un poco agrega emocionalidad y énfasis en decir, oye, no, es que esto no se entiende o esto está mal dicho, y se generan roces, sobre todo si hay crisis, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado respecto a cómo se manejan. O sea, si bien uno ve un resultado, ese resultado genera bastantes roces internos porque no es fácil escribir, aunque no lo crean, una declaración pública. Yo hice una diapo un poco pensando cuáles son los errores cuando se envía una declaración y yo pienso que hay dos grandes errores, uno de fondo y de forma. De fondo es que no están redactadas en forma periodística, sino que legalmente, lo que les decía, entonces se tiende a veces a generar o a colocar conceptos legales que es lo más probable que no se entiendan en el público, en ninguno de los públicos ustedes quieran mandar el mensaje, porque son nomenclaturas complejas, entonces ahí es el trabajo de nosotros, de ver de qué manera mejoramos esas palabras. Y eso pasa porque no se piensa, ¿verdad?, en el público, sino que se piensa en esta cosa del resguardo legal. Y en las confianzas que uno va logrando como profesional, es ideal que sea el periodista el que valide el mensaje de la declaración, porque somos nosotros
los que sabemos lo que el público puede entender o lo que el público desea o espera escuchar de la organización frente a una determinada situación. Y como les señalaba también, trabajo en equipo, donde hay factores personales que nos pueden jugar en contra, y tenemos que saber manejar en forma de todas nuestras habilidades sociales para más bien de buscar el conflicto, el tratar de lograr el consenso. Sí, bueno, pongámonos de acuerdo. Tú opinas esto, yo opino lo otro. Lleguemos a un punto donde podamos sacar esto en forma conjunta. Siempre, en el fondo, aquí uno se transforma en la masa de público que está afuera y que tiene que ser representada. Y en eso, ahí está nuestro rol social también, de ser empáticos con lo que la gente quiere y necesita de nosotros, como organización. Hay muchos errores también de forma. Generalmente pasa que hay como declaraciones públicas demasiado extensas. Cuando uno, por ejemplo, antes con mayor frecuencia, ¿verdad? Había más diarios, era muy frecuente que organizaciones colocaran declaraciones públicas como inserciones pagadas y eran de una página completa del Mercurio con 20 puntos. Entonces, si tú piensas en una efectividad de tu mensaje institucional, podrías fácilmente creer que nadie va a leer la declaración. Porque díganme ustedes, ¿quién de ustedes lee las declaraciones de 15 puntos? Entonces, cuando uno ve una sábana que llamamos, ¿verdad? No, en realidad no es amigable una declaración extensa. Y el otro gran problema que ocurre es que cuando uno está en un periodo crítico y los periodistas o gente de público interno espera la declaración, esta no coincide con los horarios, porque hay siempre mucha duda en escribir la declaración, pasa muchas revisiones, que va al comité de no sé cuánto, que va al asesor de no sé qué, que tiene que verlo, no sé, por el director académico, el prorector, el rector, y los periodistas esperando afuera la declaración tuya. Entonces, ¿cuál es la presión? Digamos que lo más probable es que si no sale a tiempo, no va a aparecer en ningún medio de comunicación. Entonces nosotros mismos nos estamos autoimponiendo un problema por no ser eficaces y no entender cómo funcionan los medios de comunicación respecto a los tiempos. Sí, con un alcance importante, que hoy día las tecnologías de la información, las páginas web, nuestras redes sociales, nos permiten tener esta cierta facilidad de poder manejar nuestros propios tiempos y nuestros propios horarios. Pero si evidentemente queremos salir en algún medio, vamos a estar muy, muy apretados, sobre todo cuando lo hemos pagado. A mí me ha tocado muchísimas veces, es que un poco el vendedor, porque esto ya se gestiona a nivel de ventas, te dice, te esperamos ruta hasta las 5 porque cierra, el diario cierra. Entonces, 2 minutos para las 5, tú mandando el correo súper apurada, corriendo y ver si le llega o no, ya lo recibiste, ya, qué bueno. Y si no, no va a salir, y va a salir al día subsiguiente. Entonces, esas cosas técnicas ustedes tienen que manejarlas súper bien. O sea, ya, ojo, ya, quieres que aparezcan en el Mercurio, pongamos, o las últimas noticias, ya, pero voy a llamar al vendedor y que me diga la hora de cierre. Entonces, y ahí contar ustedes al menos una media hora antes que les llegue a ustedes al menos para que lo puedan revisar, o si han trabajado con él es mucho más fácil, para que lo puedan mandar al menos con cierta holgura que les dé un mínimo de tiempo, porque generalmente después se manda el diseño para visto bueno de ustedes, entonces tener esa facilidad de poder ir, ya la mandaste, pero sigues pensando si quedó bien escrita y puedas alcanzar a cambiar algo en el momento de que te mandaron el visto bueno, y tú dices corregir esta palabra y pongan esta otra. Y ahí ya queda salvada la declaración. Bueno,
con respecto a la extensión, la recomendación es que sea un máximo de 5 puntos de declaración, ¿ah? Cuando dice ya punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿Por qué yo digo, bueno, porque 3 muy poco, ¿ah? Y ya 7 o 9 ya es demasiado. ¿Por qué yo les digo números de impares? Porque siempre igual, aunque ustedes no lo crean, cada línea, cada mensaje de punto de declaración tiene que ir hacia una suma que no sea par, para que no se note que no hay una suma más equilibrada, alguna tendencia que de 3 puntos, de 5 puntos, 3 van hacia un lado y 2 dicen otro. Entonces siempre yo he visto que las declaraciones uno tiende a decir, mira, ojalá 5 puntos, si es demasiado 7, si es lo que quieres decir, pero no te extiendas más que eso. Ahora, como les decía, en el caso de que no coincida con el horario de los periodistas, que aquí me refiero a los periodistas que trabajan en prensa, bueno, el plan B es, como les decía, el plan de pagar una inserción y de poder tener esta facilidad de poder negociar un poco más de horario, que son mayores que los de crónica, los que escriben la crónica o la noticia, para que puedan pagar esta inserción. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Por mi parte no, profe. Ya. Bien. Estando en esa situación, entonces vamos a meternos voy a bien. Entré a Twitter. Una característica importante de las declaraciones públicas son algunos aspectos que vamos a ver acá. Bueno, una muy reciente fue la que sacó el doctor Enrique París, una vez apenas asumió el ministerio, y fue para defenderse de acusaciones que hacían de él en forma por Twitter y por YouTube, y que dañaban su postura y su prestigio como persona. Y bueno, aquí ven que es una declaración bastante simple, muy corta, digamos, muy tajante, donde da cuenta de una opinión personal. Y además que la compartió en sus redes sociales para un poco dar a conocer su punto de vista, y anuncia la presentación de querellas por injurias y calumnias contra quienes resulten responsables por la producción, reproducción y difusión de falsas acusaciones. ¿Ya? Aquí una postura como entre persona y ministro recién asumido después de quizás 1 hora, 2 horas. Así que yo creo que por eso no tenía un poco la nomenclatura o el formato que tienen en general las declaraciones públicas institucionales, y que se refieren a que todas, una,
por un lado, señalan claramente que es una declaración pública, no es un comunicado de prensa. Entonces eso es lo primero que tienen que aprender a colocar este título. Y también la otra característica es que va apoyada con los logos corporativos de organización. Cuando va más de una organización, por ejemplo, que 3 comunas quieran hacer una declaración pública, deben ir los logos de cada una de las municipalidades. Y siempre se colocan al mismo nivel jerárquico, ¿en qué sentido? De que están en una misma línea arriba en el encabezado, y la idea es que sea un punto de vista muy de las mismas jerarquías, o sea, 3 logos institucionales, las 3 universidades arriba, las 3 municipalidades arriba. En este caso, es una declaración bastante corta, lo que la hace muy fácil de leer, y por lo tanto tiene un formato y una forma de ser escrita bastante correcto. Si bien no está numerada, que es lo que generalmente las declaraciones muestran, una numeración, sí da a entender fácilmente el punto de vista de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y además refuerza su mensaje con un marcado en negrita del párrafo que ellos quieren resaltar, o del mensaje que quieren resaltar, y que señala y que se refiere dice, en relación, que es un poco cuando uno hace una declaración tiene que dar el contexto, o sea, ¿por qué digo esto? Entonces ellos dicen, bueno, primero se identifican, dice la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI, como entidad técnica dedicada al tratamiento de los pacientes más graves afectados por el SARS-CoV-2, se hace el deber en informar y aclarar a la opinión pública y público en general que. Entonces ellos dicen, aquí nosotros queremos informar lo siguiente. En relación con la difusión de una serie de alternativas terapéuticas para el manejo de esta enfermedad en medios de prensa escritos y visuales, así como en redes sociales, estas no cuentan hasta el momento con ninguna evidencia sobre su real eficacia. Ese es un poco el punto de vista que la sociedad quiere señalar. Complementariamente dicen, estas terapias solo deben ser utilizadas como terapias experimentales en el contexto de ensayos clínicos, y como tales no están exentas de riesgos que pueden resultar perjudiciales para las personas y solo llevan a crear falsas expectativas y confusión en la población. Punto. Como sociedad científica que agrupa a la gran mayoría de especialistas en medicina intensiva y especializada en el tratamiento de los pacientes críticos, tenemos el férreo compromiso de seguir apoyando a nuestros pacientes con todas las herramientas a nuestra disposición que aseguren la mejor opción de tratamiento que tenga respaldo científico, y seremos los primeros en comunicar, difundir y recomendar cuando exista una terapia con evidencia real de beneficio, pero que debe ser hecho en forma responsable. Firma Sociedad Chilena de Medicina Intensiva con la fecha. Entonces, esta es una declaración absolutamente y técnicamente muy bien elaborada, muy clara en los mensajes, y un poco el rol que cumple, evidentemente, es dar a conocer una opinión muy clara respecto a su opinión de terapias alternativas que han aparecido en los medios de comunicación y que dicen que pueden paliar la enfermedad de COVID-19. Bien, habíamos quedado de trabajar en cómo se hace un comunicado de prensa de una declaración pública. Entonces vamos a ver un poco los formatos generales sobre la base de esta declaración, para que ustedes sepan más o menos qué es lo que uno hace, en qué sentido pueden tener dos experiencias en este sentido.
Una, si están trabajando en un medio de comunicación, supongamos en una radio, y les llega esta declaración pública, y tienen que hacer una noticia de esta declaración pública. También puede suceder que si estamos trabajando dentro de la universidad, ¿verdad? Puede llegar una declaración pública de la rectoría y la dirección de la escuela de historia, estoy inventando, les pide hacer un comunicado de prensa o escribir una noticia o relatar como noticia en la declaración pública. Entonces vamos a tomar una página en blanco, como lo hicimos la otra vez. No sé si están viendo la página en blanco. No, profe. Ya. Ahí sí, ¿verdad? Sí, sí sé. Ya. Perfecto. Habíamos visto una que siempre arriba colocamos en el encabezado el logo. O colocar el logo de la universidad. Acuérdense que cuando lo colocan en encabezado automático, después se repite en todas las demás páginas, sin necesidad que lo tengan que pegar una a una. ¿Ya? Entonces, si ustedes están haciendo un comunicado de prensa de una declaración, lo primero que tienen que hacer es colocar, en este caso, Sociedad Médica de Medicina Intensiva, que es el sujeto, ¿verdad? Da a conocer cuál es la noticia de la declaración de la Sociedad Médica de Medicina Intensiva. La postura que tiene como con los tratamientos no probados científicamente. Exactamente. Entonces, la Sociedad Médica, perdón, Sociedad Chilena, da a conocer su rechazo al uso de terapias no probadas. Ya, eso más o menos después lo podemos ir revisando. En pacientes COVID-19. Esa es la noticia de la declaración. Y ustedes esa noticia la transforman en el título. Si es que ocupan epígrafe, que es esta palabra cortita que apoya el título, dicen en declaración pública, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva da a conocer su rechazo al uso de terapias no probadas en pacientes COVID-19. Si es que no se usa en el medio o ustedes no lo ocupan en su formato periodístico como marco de noticia en la página web, una epígrafe, ¿qué pueden hacer? Lo colocan aquí, en declaración pública, ¿verdad? En declaración pública, Sociedad Chilena da a conocer tal punto de vista, o Sociedad Chilena da a conocer esto en declaración pública.
Bien, y ahí está el título. O sea, el título refleja la noticia de la declaración pública. Y lo que siempre señalamos, que ojalá colocar un poco dónde estamos ubicados, la fecha, y vamos, ojo que aquí vamos a hacer las bajadas, las vamos a dejar con espacio para poder escribirlas después. Entonces, colocamos en el día de hoy la Sociedad Médica de Medicina Intensiva. Bueno, lo voy a colocar igual para que entiendan. Ellos llaman SOCHIMI. Cuando uno coloca la sigla de la entidad, puede hacerlo de dos maneras. O lo coloca entre comas, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI, o lo puede colocar en paréntesis. ¿Ya? En el día de hoy, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva dio a conocer su rechazo al uso de terapias no probadas en pacientes COVID. Ya, sobre todo, o debido a que no existe, estoy tratando de acordarme de lo que leímos, evidencia científica de que estas terapias sean realmente efectivas para el tratamiento. Esta información la entregó en una declaración pública, volvemos a repetir, estamos haciendo el lead, enviada donde además llama a no hacer uso de estos medicamentos no probados. Entonces, se dan cuenta que el lead vuelve a tener el mismo tratamiento que un comunicado de prensa y que señala el resumen de la noticia. Entonces, ustedes en ese párrafo tienen que colocar todo. Después ya vamos con el juego más periodístico y podemos decir los documentos no probados. Ya. Estas declaraciones las hizo en referencia según señala en su declaración, ¿ya? Porque estamos hablando de un documento que lo tenemos acá a la vista, y vamos a colocar, supongamos que esto es una cuña dentro de la declaración, que está en la declaración, y nosotros la vamos a replicar como una cuña. Estas declaraciones las hizo en referencia, según señala en su declaración, a las publicaciones en medios de comunicación referente de terapias alternativas para el tratamiento
COVID. Ay, bueno, ellos dicen SARS, hubo COVID-19. Cierre de comillas. Agrega la Sociedad Médica de Medicina Intensiva y pueden volver a tomar otra referencia del comunicado y ustedes lo colocan entre comillas también, para dar fuerza y hacer referencia de que están hablando del comunicado. Si, por ejemplo, habla de las recomendaciones, podemos señalar que la declaración hace un llamado a la ciudadanía para que no se usen medicamentos no científicamente probados para el tratamiento de esta enfermedad. ¿Ya? Supongamos que esa es un poco como el cierre de la declaración, y ustedes hacen referencia a lo que se señala dentro de la declaración. Como estamos ocupando, por ejemplo, medios electrónicos, generalmente uno también lo que puede hacer es que coloca link a la declaración. Y ya pueden hacer un link, ¿verdad? Toman como referencia lo que apareció publicado y ahí aparece en forma íntegra como apoyo a la noticia. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de que si todos quieren ver la declaración, pueden pincharla y pueden ver el detalle con forma más extensa dentro de la misma declaración. Santiago. Bueno, aquí uno generalmente coloca quién está escribiendo esto, porque van a estar en un espacio donde es de ustedes. Dispongan que diga dirección de comunicaciones para saber quién es el autor de esta nota. Y si bien está la fecha arriba, puede que no esté aquí arriba y ustedes también la pueden colocar aquí abajo como pie de firma. Eso es absolutamente opcional. Yo generalmente la dejo acá arriba, aquí abajo, en mis notas. Así que esto puede salir de acá y queda como una nota de la declaración. Bueno, como estamos haciendo un comunicado de esta declaración, hagamos 2 bajadas básicas y que en el fondo son llamados a donde se expresan los puntos más importantes de la declaración. Entonces, podemos colocar una bajada, puede ser Socini, voy a colocarlo abreviado. Manifestó su rechazo. No, perdón, ya está arriba en el título. Podríamos poner manifestó su opinión respecto a terapias alternativas para tratamientos COVID. Que esa puede ser una bajada y la otra puede ser hizo un llamado a la población para no hacer uso de medicamentos no probados. Y ahí está la bajada que complementa al título y que sirven de apoyo al título y que señalan algunos de los puntos más importantes de la noticia.
Y ahí estaríamos más o menos con una estructura básica de un comunicado de prensa sacado de una declaración pública. Siguiendo la misma estructura, pero aquí no hubo una entrevista, no hubo una noticia propiamente tal, sino que la noticia es la declaración. Por lo tanto, con este ejemplo, pienso que pueden tomarlo para una de las preguntas de la prueba, a donde señalamos y preguntamos, creo que hay 2 preguntas en la prueba respecto a una declaración, entonces, ¿cómo se puede redactar un comunicado de prensa de una declaración? Esta es como la base de cómo hacerlo. Y la otra pregunta era un poco evaluar si estaba bien hecha una declaración que les adjunté. Así que de acuerdo a lo que vimos ahora también en este Power, ustedes ahí me digan si en realidad está bien elaborada o no, no está bien elaborada, según los criterios que conversamos hoy día. ¿Alguna duda sobre esto? Profe, entonces, ¿el comunicado de prensa de una declaración pública puede tener o no bajada? Mira, depende de cómo tú estés siempre escribiendo tus noticias. Entonces, si tú todas las noticias de tu unidad las escribes con títulos y bajadas, tienes que ocupar el mismo estilo. Si si todas las noticias que haces tienen bajadas, entonces recurre a la misma técnica, porque en el fondo nosotros ¿qué hacemos? Como periodistas generamos hábitos a los lectores respecto a cómo comunicamos. Entonces, en el fondo el comunicado y todos los formatos periodísticos son como, que se llama, cuando ustedes, no sé si han escuchado de la palabra layout, cuando es en el supermercado hay un layout. ¿Qué significa? Que es como un orden en que uno se acostumbra a ver las cosas de una determinada manera. Entonces, cuando ustedes entran al supermercado, según al que entren, y por ejemplo, todos los jumbos tienen el aceite en el mismo lugar en todos sus supermercados. Entonces, nosotros como medios, como periodistas, la técnica es generar habitualidad. Entonces, las personas que lean nuestras noticias saben de que el título va a ir arriba, que a lo mejor va a tener epígrafe y que las bajadas nos van a señalar lo que dice el comunicado de prensa. Ahora, hay algunos casos que por formato no tienen bajada y es título y al tiro comienzas con el texto. Entonces depende del estilo que tenga tu unidad o tu medio de comunicación, tu organización. Así que siempre piensen en eso, que estas líneas formativas generan hábitos. Por eso que cuando ustedes ven un diario, el título tiene una determinada tipografía que es más grande, con negrita, y la bajada es una misma letra negrita, pero un tamaño más bajo, y la palabra de párrafo, texto, ¿verdad? Que es el texto normal. Aquí es el más simple, que generalmente es una helvética, una Times, tamaño 12, tamaño 10, según ustedes tengan la lectura en forma ya definida, en un preformato, y ustedes van a tener que ajustarse a esos formatos. Si se meten a cualquier página web, también de un medio de comunicación, o en la misma academia, ustedes también van a ver formatos definidos para comunicados de prensa. Así que eso depende del criterio de la organización, o del que tú le hayas puesto. Esto me ha pasado de las dos cosas, que por ejemplo hace un tiempo yo llegaba, escribía el título y al tiro empezaba a escribir. Pero igual me di cuenta que a la gente necesita la bajada, fíjate, porque generalmente no lee para abajo. Entonces va a leer el título, la bajada, y se va a quedar con los primeros 2 párrafos de tu comunicado. Entonces hay que lograr de que en esos primeros 2 párrafos del comunicado contengan todo lo que se quiere decir. Y después ya viene un poco la información complementaria. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Es muy importante tener claro de que
de ser súper rigurosos en tomar muy bien lo que dice la declaración y traspasarlo al comunicado de prensa. Por eso que hay que tener bastante ojo para no malinterpretar lo que quiso decir la declaración pública. Y en el título también se puede jugar con distintas opciones, y siempre se trabaja para tratar de llamar la atención de un público específico. Entonces, ya esa es una parte más de estilo. Por ejemplo, que este es un título súper formal, estrictamente riguroso y que cumple con la idea, ¿verdad? Pero a veces también puede ser, supongamos que rechazamos enérgicamente el uso de medicamentos, de terapias alternativas en el tratamiento COVID. ¿Ya? Y puede ser que arriba tenían una que digan Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en declaración pública. Ya, y eso también es un título distinto, y se dan cuenta que es mucho más fuerte que el otro, más que el formal. Están diciendo lo mismo, pero lo están diciendo de una manera más emocional, por así decirlo, porque se hicieron cargo y replicaron una frase fuerte que dice la declaración, pero que está entre comillas. Y eso es como, en el fondo es como que ustedes transforman a la sociedad en una persona que está opinando algo. Y también es una opción súper válida y entretenida, digamos, de poder hacer un buen título de una declaración. Porque lo que nosotros, ¿qué buscamos? Lo que buscamos es que la gente nos vea. Y frente a tanto estímulo, tantas noticias, debemos lograr que vean la noticia que queremos publicar. Y somos nosotros los artífices de poder construir esa noticia de la manera más atractiva que podamos hacer. Así que también esta es una opción válida. Hay que colocar, entre comillas, dentro del título parte de la declaración y que sea como la frase más fuerte que dice la declaración. Y eso perfectamente también puede ser una opción súper válida y bastante interesante también para poder llamar atención y darle más fuerza a la declaración pública. Profe, ¿Sí, Sofía? en un comunicado de prensa no se pone así como comunicado de prensa y después como el título, tipo como epígrafe. Sí, o sea, cuando es un comunicado de prensa, tienes dos opciones. Por ejemplo, una opción es que aquí arriba diga comunicado de prensa, que sea como parte del membrete. ¿Ya? Y ahí te queda claro la persona que lo va a ver, incluso lo puedes destacar. O sea, como donde es que no veo la pantalla. Ay, perdón. Ahora sí. Lo coloqué aquí arriba, Ya. ya, puede ir como parte del membrete, o si también puede ir arriba,
Como una Toma especie de epígrafe. Ah, ya, ya, ya. como destacado. Sí, ¿ya? Ujú. Ahora, no hay comunicado de prensa, un comunicado de prensa que no lleva esto, ya suponte que esto no estuviera, ya está malo. O sea, si dice comunicado de prensa y el tiro empiezas con el texto, le falta el título y la bajada. Entonces, ojo con eso, hay que tener una estructura súper clara. Entonces, si es un comunicado de prensa, tiene que decir comunicado de prensa, ya sea aquí arriba o aquí en el encabezado. Luego va el epígrafe, el título, en las dos opciones que le digo, y las bajadas, y después comienza el texto. Ya. Lo Entiendo. tiene que Gracias. decir. ¿Mm? Entiendo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta de la declaración? Bueno, el mejor ejercicio que pueden hacer es ver otras declaraciones. Si gustan, pueden hacer algunos ejercicios, me los envían. Yo los reviso y les digo, sí, más o menos va por ahí, para ayudarlos en el ejercicio de la prueba. Las municipalidades son muy dadas a colocar declaración y la verdad que ahora, como les decía, si ustedes buscan declaraciones van a encontrar miles, sobre todo lo que tiene que ver con COVID, hoy día está lleno de declaraciones de todas partes, por lo cual pueden tomar cualquiera y hacen el ejercicio que yo les digo, o sea, tener claro cuál es el sujeto, qué es lo que dice y leerlo muy bien, detectar dónde está la noticia, esa noticia transformarla en el lead dentro del comunicado y tener claro también una noticia, un poco la cuña con las comillas, que también puede ser una forma, o sea, que debe siempre incorporarse entre comillas lo que se dice dentro de la declaración, de la misma manera que cuando en un comunicado de prensa colocan una nota de una persona y están colocando tal cual lo que él dijo en la entrevista. Así que eso, no sé si les queda otra duda. Profe, tengo una duda en realidad como de saber identificar entre un comunicado de prensa y una declaración pública, pero hecha como, ¿cómo decirlo? Como en vivo un poco, como en formato entrevista, no lo sé, pero como a través de, por ejemplo, cuando todos los días sale el ministro de Salud a decir como la contingencia nacional respecto al virus o cosas así, eso es un comunicado de prensa o una declaración pública, o cuando a veces tienen, por ejemplo, me acuerdo que a Mañalich le preguntaron respecto a ciertas acciones eh, que había sucedido con el actuar del gobierno y Mañalich dijo que no podía dar declaraciones respecto a eso. Eh, eh, ¿Eso es negar una declaración pública? ¿Cómo distingo de eso? Ya, mira, una declaración pública para que, claro, una cosa es declarar algo en una conferencia de prensa, y eso ya es parte de una nota como para comunicado de prensa. ¿Mm? Y otra cosa es de la declaración pública que vimos ahora, que es un papel con el logo de la institución que dice declaración pública y con el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Mm. Entonces, evidentemente dentro de sus comunicados diarios, él declara muchas cosas, pero ya eso es parte de cómo se redacta un comunicado en una estructura ya más de noticia, que es Bien, distinto a lo que vimos hoy día como ejercicio. ya. Ahí puede ser que después Mañalich, de lo que dijo, mande una declaración pública en relación a lo dicho el día de hoy en conferencia de prensa, a los medios de comunicación frente no sé, al día a día de COVID-19, he necesitado declarar lo siguiente. Y ese documento a ti te va a llegar. Y va a estar escrito por él con los puntos señalados donde los énfasis que él quiere colocar. Bien,
¿Ya? Esas son las dos, son dos Bien. cosas distintas. Bien, profe. Muchas gracias. De Profe, nada. ¿Sí? entonces el documento escrito es como algo más formal, más oficial, ¿se puede tomar así? ¿La declaración pública? Sí. Totalmente. Es un documento oficial de la organización. Por ejemplo, ustedes mismos, cuando han mandado declaraciones públicas como estudiantes, uno lo toma como una formalidad. Es casi como un documento así de notaría. Esto es lo que ellos están pidiendo. Esto es lo que ellos dicen. Entonces, es uno de los documentos oficiales que ocupan las organizaciones para dar a conocer su punto de vista. Y por eso que se coloca el logo, se coloca el organismo que lo emite, incluso a veces puede ser hasta el mismo presidente o rector, comunicado de declaración pública del rector Álvaro Ramis en relación a tal cosa. Sí, es un documento absolutamente oficial. Okay. Y ustedes van a trabajar mucho con ellos cuando estén dentro de una organización. Entonces le van a decir, oye, hazme una nota, un comunicado, o no sabes que esto es una declaración pública. Incluso puede ser que a ustedes a lo mejor no tuvieron participación en la declaración y se las van a entregar. Diga ya, Isabela escribe algo, escribe una nota sobre la declaración. Y van a tener que tomar el documento y abordarlo en forma periodística, en la forma como yo les enseñé ahora. Como una nota de prensa, como un comunicado de prensa. Así que sí, ¿no? La declaración tiene una fuerza institucional súper fuerte. Entonces, sobre todo, como les decía, se ocupa cuando uno quiere opinar algo, dar a conocer un punto de vista personal, cuando institucional, digamos, cuando en el caso de París, que él dice, yo digo tal cosa y yo anuncio querella en contra de las personas que me han calumniado. Entonces, tiene una fuerza discursiva absolutamente relevante. Así que deben tenerla ustedes en cuenta en sus trabajos siempre. En más de una ocasión les va a tocar hacer, ya sea escribir una declaración, apoyar en la redacción de la declaración, o hacer lo que hicimos hoy día, que es transformar esa nota en una noticia, en un comunicado que lo van a mandar, o ustedes mismas lo van a publicar en sus medios de comunicación propios, institucionales, página web, o en algún boletín, en alguna revista, o lo van a dar a conocer en la radio de la universidad, por ejemplo. ¿Bien? ¿Entendieron tan claros con esta nota, con esta clase? Sí. Muy bien. Bien, pues espero verlos el próximo miércoles. Cualquier duda, por favor, no duden en enviarme sus comentarios por correo. El otro día tenía un mensaje en el campus virtual, la verdad es que no me había metido con frecuencia, así que ahí igual me comprometo a verlo al menos una vez al día, el campus, para poder estar atentos si tienen alguna consulta, y si no, me mandan un correo a mi correo, que es súper fácil, rtapianunes@gmail.com. Así que tengan la confianza de preguntar. Somos periodistas, así que podemos preguntar. ¿Cómo Bien, han profe. estado en sus clases? Dime, Monse. No, que le decía que bien respecto a lo que había dicho antes. Ya. Bien, ¿cómo han estado con las otras clases? ¿Cómo están sus compañeros? Bien. No sé, yo estoy como chata, cansada. Sí, Me sí, cuesta ya concentrarme. sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo también estoy un poco agotada, y incluso en la universidad, en la Chile, donde yo trabajo, hay varias facultades que se están yendo a paro, pero es un paro de descanso, no es un paro en contra de que no quieren seguir estudiando, sino que un paro de poder, oye, tomémonos un poco de aire y descansemos un poco, porque yo estoy absolutamente de acuerdo que esto es muy cansador. Así que yo entiendo este agobio físico, porque
Yo que estoy todo el día de 9 a 6, y se los prometo que estoy de 9 a 6 trabajando, y trato de 1 a 2 y media pararme a ir a almorzar, porque es una demanda muy alta de atención, es muy distinto a trabajar en el computador y después ir a reuniones, estar en un espacio físico de convivencia institucional que ahora no la tienes, y todo es 100% conexión. Entonces, dense unos espacios, si están muy agobiados tienen que decirlo, conversen con nosotros, conversen con Felipe, hagan ver, o sea, yo sé que nada no lo han hecho por flojera, sino que lo han hecho porque es una situación muy estresante y muy agobiante, y estamos aprendiendo a trabajar en tiempos de crisis. Entonces, respiren profundo, vean dónde están sus necesidades, planteen a lo mejor después de un tiempo, una semana de descanso. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, se lo puedo comentar incluso a Felipe, porque estamos súper conscientes de que esto cansa mucho, y mucho contenido, 100% todo en línea, es agotador. Así que yo te entiendo, Isabela, te entiendo absolutamente. Así que ahí comparto tú, yo también quiero una semana de descanso ahí, y quiero que estemos todos bien. Así que, porque si estamos estresados es muy fácil enfermarse, así que no, tratemos de no llegar a ese punto. Así que ánimo, acá somos todos parte de un mismo lado, así que somos todos comunidad, así que yo espero que logremos salir de este gran problema que tenemos, y todos juntos, porque es la única manera, nos tenemos que ayudar entre todos. Así que cuenten con nosotros, y eso yo creo que comparto el sentimiento de todos los profesores. Así que ánimo, y me cuentan cómo van, por favor, ¿ya? Me interesa saber de ustedes. Así que bueno, les mando un abrazo virtual, espero que se encuentren bien, que tengan una buena semana, tómense las cosas con calma, y vamos y sigamos caminando. Así que tengan un muy buen día junto a sus familias, cuídense mucho. Gracias, profe. Que Cuídese estén igual. súper bien. Un abrazo. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe, que esté bien, cuídese. Esté bien. Gracias, igual. Chao, Gusto profe, que esté bien. escucharte. Chao, abrazo.